Muy bien, chicos, bienvenidos ya a su segunda clase de la mañana. ¿Cómo están? Espero que todos les esté yendo muy bien. El profesor Pablo todavía no está conectado en la sala, chicos. Vamos a darle unos minutitos más. Le voy a enviar un mensajito y regreso. ¿Está bien? Por otro lado, quiero hacerles recordar que tenemos un foro en la plataforma virtual que está esperando tu respuesta. Así que si aún no vas a contestarlo, te invito a que ingreses. Te va a tomar unos minutos, máximo 1 o 2. Respondes la preguntita y continuamos con las actividades. ¿Está bien, alumno? Muy bien. Voy a informarle y enviarle un mensajito más al profesor Pablo y ahora regreso.
Muy bien, chicos, el profesor ya está conectado. Vamos a darle la bienvenida para que pueda dar inicio. Profesor, ¿logra escucharme? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días con todos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ya nos encontramos en la semana número 5 del ciclo intensivo. En esta ocasión vamos a hablar de taxonomía, vamos a hablar reino monera, también reino protista y reino fungi por ahí. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Buenos días a todos, buenos días, buenos días. Bien, ¿ya estamos completos? A ver, hay que empezar con todos. Buenos días, buenos días. Listo, vamos a empezar entonces. Ya estamos completos. Bien, empecemos entonces con el tema taxonomía. ¿Qué entendemos por taxonomía? La taxonomía es una ciencia que clasifica a los seres vivos. Pero ¿cómo los clasifica? De manera ordenada, de manera jerarquizada. Y esas jerarquías, ¿cómo se llaman? Se llaman taxones. Taxones. ¿Y qué es un taxón? Un taxón es una categoría taxonómica que es muy importante para poder observar las diferencias y las similitudes que presentan diferentes organismos. Como por ejemplo, ¿no? Si me preguntan cuál es el taxón principal o cuál es la unidad de la clasificación o de la taxonomía, mi respuesta va a ser especie. Claro, vendría a ser la unidad de la taxonomía, pero en sí es la escala inferior, ¿no? No es la escala superior, la escala inferior. Es decir, todo empieza desde aquí. El conjunto de especies, el conjunto de géneros, el conjunto de orden, el conjunto de clase. Mira, aquí hay un taxón doble, filum y división. Cuando nosotros clasifiquemos a los animales, utilizamos el taxón filum. Para plantas y algas, división. Conjunto de reinos, ¿no? Me da dominios. ¿Correcto? Si yo quiero clasificar al humano, al hombre, el dominio es el tipo de célula, reino, ¿no? Animalia, filum cardados porque hay columna vertebral, clase mamíferos, orden primate, familia hominidae, evolucionamos, ¿no? Género Homo y especie Homo sapiens. Bueno, hasta aquí esto es lo más fácil, ¿no? Para aprender. Pero si acá me piden diferencias o que los clasifique de manera separada, si me dicen entre el hombre y el chimpancé, automáticamente, ¿qué taxón los diferencia? El taxón familia, ¿no? Ellos no evolucionaron, nosotros sí. Con un lobo, orden.
Ellos son netamente carnívoros, nosotros somos carroñeros. Con una mosca, filum, ellos son invertebrados. Con un árbol, reino. Claro, yo sé que no te vas a tener que aprender todo, ¿no? Pero básicamente las diferencias entre uno y otro organismo, a partir de los taxones, ya va a ser fácil siempre y cuando tengas este orden de por medio. Bien, ¿quién es el padre de esta ciencia? El sueco Carlos Linneo. ¿Quién fue él? Fue un botánico microbiólogo. Botánico porque se le atribuye la clasificación de las plantas sin flores, criptógamas, y las plantas con flores, fanerógamas. Y microbiólogo porque él en parte también aportó al estudio de la genética. Gracias a él se descubrió la herencia intermedia. ¿Recuerdas? Tú cruzas A más B y todos te salen C. O sea, blanco más rojo, todos salen rosados. Bien, clasificación de los reinos. En cuanto a los reinos, sabemos que hay 5 reinos de la naturaleza. ¿Quién fue el primero en establecer las primeras formas de vida en el planeta? Aristóteles. Aristóteles manifestaba que los animales y las plantas eran las únicas formas de vida en el planeta. Luego, el padre de la ecología, Ernest Haeckel, establece los 3 primeros reinos de la naturaleza. ¿Cuáles son? Animalia, vegetal y protista o proctista. Herbert Copeland crea un reino más. A ese animal, a ese vegetal, a ese protista le va a sumar el monera. Y ya estos 5 reinos que le pertenecen a Robert Whittaker se van a establecer mediante 3 criterios. El primer criterio es el tipo de nutrición. El segundo criterio es el dominio, o sea, si son eucariotas o procariotas. Y el tercer dominio es la organización celular. Este es el árbol filogénico. ¿Pero qué es el árbol filogénico? Bueno, es el orden en el cual se aprecia cómo han ido apareciendo los diferentes organismos, desde lo más simple hasta lo más complejo. Si hablamos de la primera forma de vida en el planeta, son los moneras, las bacterias. ¿Pero qué tipo de bacterias? Las arqueas. Las arqueas. Luego vienen las eubacterias. Y de estas eubacterias vienen los protozoarios. ¿Como cuáles? Como los protozoarios y las algas. Los protistas, protozoarios y algas. Ahora, si te das cuenta, las algas, ¿a qué va a dar? Las algas, ¿a qué van a dar origen? A las plantas. Y los protozoarios, ¿a qué van a dar origen? A los hongos y a los animales. Es por eso que siempre cuando se habla en el reino animalia se comenta de los protozoos. La palabra protos significa primer y zo animal. Entonces, tú debes tener en cuenta este orden. Los moneras son el inicio de todo. Las arqueas, que son las bacterias más antiguas, dieron origen a las eubacterias. Y estas eubacterias formaron a los protistas, como los protozoarios y las algas. Las algas dieron origen a las plantas y los protozoos a los hongos y a los animales. Bien. Profesor, actualmente, ¿cuál es la distribución de los reinos? Por ejemplo, actualmente en el reino animalia están los animales, obviamente. En el reino plantae, plantas, fungi, hongos. En el protista están las algas y los protozoos. En el monera, las bacterias. Pero, profe, ¿por qué las algas están en el protista si estaban en el plantae? Es que hay algas que son unicelulares. Hay algas que tienen un flagelo y les permite desplazarse. Hay algas que no tienen pared celular.
hay algas que aparte de ser fotosíntesis, descomponen su alimento. Mientras que las plantas, todas son pluri. Todas las plantas tienen pared celular, todas las plantas son autótrofas y ninguna planta se desplaza. Entonces, por este motivo, Whittaker tomó las algas de planta y los puso al protista. Profe, pero antiguamente las bacterias y los protozoarios estaban en el protista. ¿Sí? ¿Y por qué Copeland los separó? Porque los protozoarios tienen dominio eucariota, mientras que las bacterias procariotas. Por ese motivo los separó. Profe, y con respecto a los dominios, ¿cuántos dominios hay? Bueno, depende, ¿no? Ernest Chaton, en el año 1831, clasificó a los dominios según el núcleo, ¿no? Con núcleo, sin núcleo. Pero actualmente, a partir del año 1968, se va a establecer 3 dominios. ¿Cuáles son esos 3 dominios? Bueno, lo que nosotros conocíamos como el dominio procariota se va a separar en dos. En dos. El eucariota se va a mantener. ¿Ya? Si te das cuenta, ¿cuál es el primer dominio que aparece? La arquea, ¿no? Te dije, son las formas o las bacterias más simples, ¿no? Ahora, ¿por qué Carl Woese decide separar el dominio procariota en dos? Bueno, porque decide darle importancia a las arqueas. ¿Por qué? Porque las arqueas, primero, son las primeras formas de vida. También las arqueas son importantes porque viven en condiciones muy desfavorables que otros organismos o seres vivos no podrían resistir en esos lugares. Por ejemplo, las halófilas son bacterias que viven en altas concentraciones de sal, altas. Las bacterias metanógenas son aquellas bacterias que viven en lugares donde la concentración de metano es abundante, ¿no? En pantanos, desagües. Y también tenemos a las termoacidófilas. Estas termoacidófilas viven en lugares donde la temperatura es elevadísima, 100 grados, 150 grados. Aparte, también son lugares ácidos. Entonces, estas bacterias normales no podrían resistir eso. Entonces, de las arqueas nacieron las eubacterias. Arqueas, eubacterias. Y después tenemos a los animales, a los eucariotas. Eucariotas. Pero hay relación, mira. Porque si te fijas en estas flechitas rojas son importantes. Porque de cierta forma hubo un rango, ¿no? De muchos años para que a partir de estas bacterias se formen la célula eucariota. Pero no, la célula eucariota no viene exactamente de las arqueas, no, viene de las eubacterias. Pero ¿qué eubacteria es responsable? Las cianobacterias. Mira, flecha rojita. ¿Qué relación tiene con las plantas, no? Con las algas. Cuenta. Tiene razón. Entonces, esta flavobacteria va a ser la responsable de originar la célula eucariota y relacionarse con los animales y los protozoarios y los hongos. Ojo. ¿Ya? Bueno, es un poquito tema más amplio para hablarlo, ¿no? Bueno, generalmente se menciona en la universidad, pero en botánica, en zoología se menciona eso. Pero acá no entra. Simplemente que te fijas en el orden nada más y listo. Bien, la nomenclatura binomial, ¿de qué habla? Bueno, nos habla de la forma correcta en la que se debe escribir el nombre científico de un ser vivo. ¿Y quién lo creó o quién estableció esta nomenclatura? Carlos Linneo. ¿Qué fue lo que manifestó? Que todo ser vivo tiene que ser estudiado. Y para que sea estudiado, pues tiene que tener un nombre científico. Y este nombre científico tiene que ser universal. Pero debido a que este ser vivo no es estático, sino que se desplaza, migra, ¿no? Entonces, según el lugar donde se encuentre, debe tener uno, dos o más nombres vulgares. Y para eso, Linneo utilizó 2 taxones, el taxón género y el taxón especie, ¿no? ¿De dónde proviene la nomenclatura binomial? Proviene del latín. Como te dije, utilizó 2 taxones, por eso es binomial. Homo sapien, homo género, especie Homo sapien.
Entonces, rupícula es género, rupícula peruvianum, especie. Nombre vulgar, gallito de las rocas. Oriza, género, Oriza sativa, especie. Nombre vulgar, arroz. Taenia, género, Taenia solium, especie. Nombre vulgar, lombriz solitario. ¿Correcto? Ahora, cuántas formas hay para escribir el nombre científico? 3. ¿Cuál es la primera? La primera es mayúscula, después es todo minúscula, Homo sapiens, subrayado. La segunda es mayúscula, después todo minúscula, pero en cursiva. La tercera es mayúscula, todo minúscula, pero en negrita o resaltado, ¿no? Pero siempre inicia con mayúscula y luego termina con minúscula. Listo. La mayoría de ustedes ya tiene conocimientos acerca de las bacterias. La mayoría de ustedes ya ha llevado conmigo célula procariota en algún momento. Así que te voy a pedir, por favor, que participes, ¿ya? Para ser más rápido, para que sea más fluido este tema, porque no me quiero centrar mucho aquí, porque si me demoro aquí, no va a haber tiempo para hablar de los otros reinos. Bien, reino monera, ¿quiénes lo representan? Las bacterias. ¿Cómo son todas las bacterias procariotas? ¿Eso qué significa? Bueno, que no tienen un núcleo definido. El término pro significa sin, cario, núcleo. Entonces, no tienen núcleo. Debido a que no tienen núcleo, ¿cómo es su ADN? Desnudo, circular desnudo. ¿Y cómo se llama? Nucleoide. El ADN es circular desnudo y se llama nucleoide. Y debido a que es desnudo, transita libremente por todo el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? El interior de la célula. ¿Correcto? Así como tiene un ADN grande, también tiene un ADN pequeño llamado plásmido. ¿Y para qué sirve? Para dos cosas. Para intercambiarlo con otra bacteria, eso se llama conjugación, y para ganar resistencia a antibióticos. Es decir, para poder estudiar, para poder fabricar un fármaco que nos permita combatir a cierta bacteria, generalmente se hace un estudio de acuerdo al plásmido de la bacteria, porque este plásmido contiene información para elaborar el antibiótico. Pero yo quiero saber, profe, ¿por qué gana resistencia a antibióticos? Bueno, porque aquí tiene genes, información que tranquilamente lo puede cambiar. Al modificarlo, pues hace que ese fármaco producido, pues a partir de su ADN no anterior, ya no funciona. Entonces, modificando este plásmido puede volverse resistente a antibióticos. Por eso es que si tú, por ejemplo, estás pasando, estás recuperándote de la enfermedad, por ejemplo, de una faringitis provocada por la bacteria Streptococcus mutans, piógenes es la bacteria, Streptococcus piógenes. Si tú ya estás recuperándote y a pesar de eso vuelves a tomar gaseosa helada, vuelves a hacer deporte, vuelves a sudar, vuelves a dormir sin polo, bueno, lo más probable es que te dé nuevamente la enfermedad y los medicamentos que estés tomando o estabas tomando en ese momento ya no te van a servir para nada. Profe, ¿y la conjugación es el intercambio de este material entre bacterias, no? Sí. ¿Y es cierto que si no hacen conjugación no van a poder reproducirse? No. Su reproducción de ellos es asexual, por fase binario o bipartición. Y acá claramente lo dice. Para que se puedan duplicar y generar muchos individuos, tienen que realizar la conjugación de por medio. No te olvides. Organelas no tiene. ¿Qué es una organela? Un componente celular con membrana, ¿no? Por ejemplo, cloroplasto, mitocondria, lisosoma, peroxisoma. Esos son organelas. Retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi. Esos son organelas. Pero la bacteria no tiene eso. No tiene organelas. Las organelas son componentes celulares con membrana. Tiene organoides. Los organoides son componentes celulares sin membrana. ¿Qué tipo de organoide tiene? Ribosomas,
¿Por qué 70S? Bueno, eso es su peso molecular. ¿Y para qué sirve el ribosoma? Bueno, para fabricar proteínas. ¿Qué tipo de proteínas fabrica? La pilina, por ejemplo, para la pili, que es su órgano sexual, y para el flagelo, ¿no? El que le permite desplazarse, la flagelina. No son las únicas proteínas que fabrica más proteínas. Enzimas también fabrica. La pared celular, ¿de qué está hecho? Está hecho de un polisacárido llamado peptidoglucano. ¿Y para qué sirve? Para darle protección y la forma a la célula. También tiene una cápsula. La cápsula tiene dos funciones importantes. Uno, protege a las bacterias contra la fagocitosis. Bueno, la fagocitosis es la acción que tienen los glóbulos blancos para comer bacterias. Fago es comer, citocélula. Entonces, la cápsula le da esa resistencia. Segundo, la cápsula evita que la bacteria pierda agua. O sea, regula el balance hídrico, ¿no? De la bacteria también. Y otra cosa más, la cápsula, ¿de qué está hecho, por cierto? ¿De qué está hecho? ¿Qué componentes tiene la cápsula? Muy bien, está hecho de peptidoglucano, ¿no? Profe, ¿al peptidoglucano también se le llama mureína? Sí, al peptidoglucano también se le llama mureína. Profe, pero no sé qué es peptidoglucano, no tengo mucha información. Bueno, el peptidoglucano es un glúcido. Es un glúcido que está hecho de muchas unidades llamadas monosacáridos. Por eso se llama polisacáridos. Poli, muchos, monosacáridos. Cápsula, ya lo mencionamos, ¿no? Ah, la membrana. Me dice que su membrana, a ver, esta es la membrana. ¿Para qué sirve la membrana? Bueno, la membrana se encarga del transporte de las sustancias que van a entrar, que van a salir. Pero la membrana, en un término más complejo, se dice que interactúa con el medio externo y el medio interno. Pero la membrana es invagina, eso me está diciendo. Pero ¿cómo que es invagina? ¿Qué está hablando? ¿Por qué dice esas palabras? Bueno, yo he dicho invagina, ¿no? A ver, veamos esta imagen. A ver, a ver. Ahí está. Me dice que la membrana es invagina. ¿A qué se le llama invaginación? Bueno, la invaginación es cuando una parte de la membrana se dobla. Se dobla hacia adentro, se dobla hacia afuera. En este caso, mira, la membrana se dobla hacia adentro. Cuando se dobla hacia adentro o la invaginación es interna, se llaman mesosomas. Cuando la invaginación es externa, se llama piliofimbria. ¿Correcto? No te olvides. En el caso de la piliofimbria, ¿para qué sirve? La piliofimbria sirve para la conjugación. ¿Te acuerdas que te dije que por conjugación las bacterias comparten ese plásmido? Ya, pues, ¿cómo se sostienen? Por medio de la pili. Otro ejemplo, ¿para qué sirve la pili? Eh, Tú cuando te cepillas los dientes, hay regiones de los dientes donde el cepillo no llega. O de repente tú, a pesar de que te cepilles muy fuerte, las bacterias se quedan pegadas al diente. ¿Y cómo es que se sujetan del diente? Gracias a la pili. ¿Te das cuenta? Ningún jabón, ningún champú, ningún crema dental te dice en su comercial que te quita el 100% de las bacterias. Eso es porque hay partes de la bacteria que se mantienen, ¿no? Se sujetan del cuerpo, ¿no? De células, de tejidos. Eso es la pili, ¿ah? El mesosoma se divide en dos. Hay dos tipos de mesosomas. ¿Cuáles son esos mesosomas? A ver. Hay dos tipos de mesosomas. Tenemos el mesosoma septal o tabical y tenemos el mesosoma lateral. ¿Para qué sirven cada uno? Por ejemplo,
El mesosoma septal sirve para, aquí, el septal, este es el septal, por ejemplo. El septal se encarga de la entrada y salida de fluidos. ¿Correcto? ¿Qué hace el lateral? El lateral participa en la conjugación, crea un puente entre ambas bacterias para compartir ese plásmido. También el lateral se encarga de la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Lo vimos en la primera semana, ¿te acuerdas? En fotosíntesis, bueno, respiración celular, ¿te acuerdas? Había un proceso en la respiración aeróbica llamada fosforilación oxidativa. ¿Recuerdas que en esa etapa se formaba gran cantidad de energía? Ya, como ellos no tienen mitocondrias, entonces no van a hacer una respiración celular aeróbica. Ellos hacen una respiración celular anaeróbica, pero aquí, en el mesosoma lateral. Fosforilación oxidativa. Es una etapa donde protones, electrones se desplazan para provocar que el adenosín difosfato se fosforile a ATP. ¿Correcto? También va a realizar la digestión celular. Profesor, pero ¿no se supone que la fosforilación oxidativa lo realiza la mitocondria? Bueno, o se da en las mitocondrias, sí, pero no tiene. ¿No se supone que la digestión celular se da en los lisosomas? Sí, pero no tiene. No te olvides, ¿ah? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más dicen las bacterias? Según su origen, las bacterias pueden ser arquebacterias, que ya las mencioné, son las más antiguas, y las eubacterias. Las arquebacterias se dividen en metanógenas, que son aquellas que viven en altas concentraciones de metano, pantanos, desagües. Las halófilas, que son aquellas que resisten altas concentraciones de sal. Y las termoacidófilas, que viven en lugares ácidos, donde la temperatura sobrepasa los 100 grados, hasta más. Y las eubacterias, que son las bacterias recién evolucionadas, ellas se dividen en positivas, negativas. Eso lo vemos al último, ¿ya? Las rickettsias, que son bacterias que están en parásitos, como que están en animales como por ejemplo los piojos, las pulgas, a través de sus mordeduras de estos insectos. Estas bacterias aprovechan para generar manchas en la piel, heridas, se llama tifus. Las clamidias, que están en la suciedad, ¿no? Pueden afectar a la vista, provocando ceguera o tracoma, conjuntivitis. O también pueden provocar infección vaginal. Y los micoplasmas son las únicas bacterias que no tienen pared celular. Las únicas, no tienen pared. Y están relacionadas con las enfermedades al tubo respiratorio, neumonía, pulmonía. Profe, pero ¿no se supone que si no tiene pared celular es más fácil atacarla? No, porque tiene cápsula. Entonces la cápsula va a servir como pared, ¿no? Y en este caso la cápsula también va a impedir que los antibióticos o los fármacos atraviesen la bacteria. Endosporas. Endosporas. Una bacteria cuando está en un medio donde no tiene que infectar, donde no tiene que dañar, la bacteria va a buscar la forma de sobrevivir. Por ejemplo, señorita Ana Leona, la bacteria llamada Vibrio cholerae es una bacteria que produce el cólera. Esta bacteria se enfoca en atacar las paredes del intestino delgado, el intestino grueso. Entonces, esa bacteria, para que entre a tu cuerpo, ¿cómo lo hace? A través de agua y alimentos contaminados, ¿no? Por ejemplo, el agua potable, ¿no? Las frutas sin lavar, vegetales sin lavar. Pero si esa bacteria todavía no ha entrado a tu cuerpo, ¿dónde va a permanecer? En esos productos. ¿Y cómo sobrevive ahí? Bueno, cambiando su forma, ¿no? Va a cambiar su forma. Se va a volver como una esferita. Eso es una espora. ¿Correcto?
Nutrición. Ya. En la nutrición, quiero que eleves tu ki al máximo porque si no, no me vas a entender. La nutrición de las bacterias es bien autótrofa o heterótrofa. Tú sabes que los autótrofos se caracterizan porque forman su propio alimento, ¿no es cierto? Autótrofo. En cambio, los heterótrofos tienen que descomponer el alimento. Es decir, los heterótrofos dependen de los autótrofos en gran mayoría. Ahora, de acuerdo a autótrofos y heterótrofos, vamos a ver la fuente de carbono de los autótrofos y heterótrofos y de la energía que utilizan los autótrofos y heterótrofos, ya sea para formar su alimento o ya sea para descomponer. Por ejemplo, ¿cómo es la fuente de carbono que utilizan los autótrofos? Me dice que es inorgánico. ¿Qué quiere decir? Que lo obtienen del aire, bueno, del entorno, de la atmósfera, lo captan, entra, ¿entiendes? En cambio, los heterótrofos utilizan la fuente de carbono orgánica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tus huesos, tus músculos, tus tejidos, tus órganos, tienen carbono, descomponen eso, se alimentan de ese carbono. ¿Te das cuenta? Ahora, según la energía que utilicen, según la energía que utilicen, lo dividimos en dos. Fotolitótrofos, quimiolitótrofos. Profesor, ¿y por qué subrayas así? Bueno, es que la energía que utilizan los fotolitótrofos es la luz. La energía que utilizan los quimiolitótrofos es sustancias químicas o reacciones químicas. O tienen que realizar reacciones químicas para formar su alimento. Profe, ¿y lito qué significa? Lito significa inorgánico. Quiere decir que utilizan la energía luminosa sobre las moléculas inorgánicas. Utilizan las sustancias químicas sobre las moléculas inorgánicas. ¿Correcto? Por ejemplo, a los fotolitótrofos también se les llama fotoautótrofos, autótrofos, también se les llama fotosintéticos. Profesor, ¿quiere decir que ellos hacen fotosíntesis? Claro, lo mismo que la planta. Toman el CO2 inorgánico, toman la energía solar, toman el agua. Profesor, ¿hay una bacteria que hace fotosíntesis? Sí. ¿Cómo se llama esa bacteria? La cianobacteria. Es más, ella, a comparación de las plantas, ella libera más oxígeno que las plantas. Libera más oxígeno que las plantas. Eso quedó claro, ¿no? Quedó claro, fotolitótrofos. Quimiolitótrofas. Mira, estas bacterias, para fabricar su alimento, no dependen de la energía solar, no dependen, sino que ellos tienen que oxidar compuestos inorgánicos, oxidan, rompen compuestos inorgánicos para recién obtener su alimento. Por ejemplo, aquí hay una bacteria. Bueno, lo voy a pintar del color que es. Las bacterias, hay una bacteria que es púrpura, bacteria púrpura o también se llama sulfurosa. Esta bacteria púrpura o sulfurosa se llama, ella en cualquier compuesto inorgánico, sea por ejemplo plásticos, pilas, bolsa de chisito, bolsa de galleta, algunos metales, esa bacteria va a encontrar un compuesto inorgánico. Por ejemplo, en la pila, ¿eh? En la pila. En la pila va a encontrar esta molécula, H2SO4. ¿Qué es eso? Ácido sulfúrico. Entonces,
No es que el ácido sulfúrico sea su alimento, no todo el ácido sulfúrico. ¿Qué tiene que hacer esta bacteria? Liberar sustancias químicas. Libera las sustancias químicas, genera reacciones químicas. ¿Y qué pasa con el ácido sulfúrico? Se separa en hidrógeno más tetraóxido de azufre o sulfato. El tetraóxido de azufre o el sulfato es su alimento, mientras que estos hidrógenos sirven como protones y electrones para sus reacciones metabólicas que tengan, ¿no? Otras que tengan. Mira, este es su alimento. ¿Qué tuvo que hacer para obtener su alimento? Tuvo que oxidar compuestos inorgánicos. ¿A partir de qué? De sustancias inorgánicas. Profesor, una consultita más. A los quimiolitótrofos también se les llama quimiautótrofos. Sí. También se les llama quimiosintéticos. Sí. ¿Podría darme ejemplos de quimiolitótrofos? Claro, te doy ejemplos. Una es la bacteria, la púrpura, las bacterias púrpuras. Otra bacteria, por ejemplo, son los nitrosomas. Son las bacterias que fijan el nitrógeno en el suelo. Son las bacterias que convierten, oxidan el amoníaco en nitrito en nitrato. Ese nitrato, una parte es para ellos y otra parte es para las plantas. ¿Mm? Bien, espero que eso te haya quedado claro. Vamos con los heterótrofos. Ya te dije que su fuente de carbono es orgánico. Fotoorganótrofos. Acuérdate que los heterótrofos tienen que descomponer, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es su fuente de energía? La luz. Pero ¿sobre qué basa energía? Sobre materia orgánica, entonces. Aquí, ¿cuál es su fuente de energía? Sustancias químicas. Sustancias químicas. ¿Y sobre qué va esa fuente de energía? Sobre las moléculas orgánicas. Igual que acá, ¿no te das cuenta? Lo mismo. Pero acá forma, ¿no? Acá tiene que formar, ¿no? Acá tiene que descomponer. Entonces, los fotoorganótrofos van a descomponer a organismos que dependan de la energía solar como fuente de energía. ¿Entiendes? Las bacterias fotoorganótrofas descomponen a organismos que dependan de la energía luminosa. Es decir, descomponen plantas, descomponen algas. En cambio, los quimiorganótrofos son la gran mayoría de bacterias. La gran mayoría de bacterias son. Mira aquí, esta bacteria es más conocida que tu ex. ¿Cómo se llama esta bacteria? Esta bacteria se llama la Helicobacter pylori. ¿Cómo ingieres esta bacteria? Vía oral, alimentos contaminados, agua contaminada. Esta bacteria, ¿a dónde llega? A la pared gástrica de tu estómago. La pared gástrica se divide en cuatro: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero la bacteria se aloja en la capa mucosa. Y la capa mucosa, en la parte de arriba, tiene un líquido llamado moco o mucus. ¿Para qué sirve ese mucus? Bueno, ese mucus, junto al bicarbonato, se van a encargar de neutralizar el jugo gástrico. Como el jugo gástrico es muy ácido, podría quemar tu estómago. Entonces, para que no suceda eso, el mucus más el bicarbonato neutralizan el pH. Aparte, ese mucus y bicarbonato también atrapan a las bacterias. Pero la pylori no es tonta, pues. La pylori no es tonta. La pylori dice, ah, no, pues yo quiero comerme en la pared mucosa, pero el mucus no me deja. Y ni loca me voy a dejar atrapar por el mucus, ni loca. ¿Qué hace la pylori? Libera una enzima, sustancias químicas. Esa enzima se llama ureasa. ¿Y qué hace la ureasa? Ah, la ureasa destruye la capa mucosa, pues. Al destruir la capa mucosa, ¿qué dice la bacteria? Ya, ñami, qué rico. La bacteria se reproduce y tú de terco, de terca, sigues consumiendo agua directamente del caño, sigues comiendo las frutas sin lavarlas, te vas a la tía Veneno y comes la mayonesa que ya está vencida hace como 3 meses. Entonces las bacterias se reproducen. ¿Qué van a hacer con la pared mucosa? La van a destrozar. Ahora, en respuesta a eso, los glóbulos blancos
por defenderte, van a liberar otras proteínas que supuestamente son para las bacterias, pero de paso así, caleta, como se utiliza el término criollo, caletamente, discretamente, también van a afectar pues esta pared. Ahora, ¿te imaginas que tú estés comiendo algo y se libere el jugo gástrico? ¿Qué va a pasar con el jugo gástrico? Va a ir por aquí. ¿Y qué va a pasar con tu pared estomacal? Se va a hinchar, se va a inflamar, te van a dar gases, te va a dar acidez. ¿Eso que es gastritis? Pues. Entonces, la gran mayoría de bacterias no es que ataque el mismo órgano, sino que utiliza mecanismos parecidos a este. Va sobre un órgano, para poder descomponer ese órgano tiene que liberar sustancias químicas. Eso es quimiorganótrofo o también se llama quimioterótrofo. Por ejemplo, esta bacteria. ¿Cómo se llama esta bacteria? Esta bacteria se llama Bordetella pertussis. Causa la tosferina. Esta es la única bacteria, la única, que no se deja atrapar por los pelitos de la tráquea. En la tráquea hay pelitos con moco. Ese moco atrapa las bacterias. Pero esta bacteria dice, no, ni loco. Libera sustancias que matan esas células con pelitos y puede entrar libremente a los pulmones. Bien, espero que me hayas entendido la nutrición de las bacterias. Espero que te haya quedado claro. Luego no me digas, no, profe, no nos has insistido, no nos has rogado para que te preguntemos. ¿Rogarte? ¿Por qué te voy a rogar? Ni tu ex te ruega y yo te voy a rogar, ¿no? ¿Por qué te voy a rogar? Simplemente yo te repito, ¿has entendido? Si no me dices nada, supongo que sí me has entendido. Y si no me has entendido, me preguntas, pues, ¿no? Pero ya estar constantemente pidiéndote que preguntes. No. Listo. ¿Qué más? La reproducción lo hablamos, ¿no? Dijimos que la reproducción es asexual, quiere decir que las bacterias se van a duplicar, pero para eso tienen que hacer previa conjugación. Y de acuerdo a la tinción Gram. Sí, el 70S es su peso molecular, el caballero. ¿Sí? A ver, a ver. Aquí está. Vamos a ver según su tinción Gram. Según su tinción Gram, las bacterias se pueden dividir en dos, ¿no? Se pueden dividir en Gram positivas y en Gram negativas. ¿De qué depende eso? Bueno, lo que pasa es que para estudiar a las bacterias, bueno, Christian Gram, un bacteriólogo, tuvo una idea en la cual consistía en echarle un líquido, un pigmento, una tinción, un colorante. Y de acuerdo a la coloración que arrojaba cada bacteria, esta coloración le iba a permitir al bacteriólogo poder analizar dos cosas importantes: la pared y la membrana de la bacteria. Bueno, la estructura, ¿no? Entonces, la clasificación de la tinción Gram está determinada para poder estudiar y apreciar claramente los componentes de la pared y la membrana de las bacterias. Entonces, según eso, existen cuatro diferencias. El color. Las bacterias Gram positivas son de color azul, morado y violeta. O sea, cuando tú le echas la tinción, tienen que arrojar cualquiera de esos tres colores. Y las Gram negativas solamente se tiñen de color rojo rosado. La pared es gruesa porque tiene 90% de peptidoglucano. Aquí la pared es delgada porque solamente tiene 10% de peptidoglucano. Es más, la penicilina es un antibiótico creado con el objetivo de destruir la pared celular de las bacterias. ¿Y sabes por qué la penicilina es más efectiva sobre las positivas que las negativas? Porque la penicilina tiene contacto directo con la pared de las positivas. En cambio, mira, las membranas. ¿Cuántas membranas tiene la positiva? Una, y es normal, está adentro. Mientras que las negativas tienen dos membranas. Hay una membrana externa que protege a la pared. Por lo tanto, a la penicilina le va a costar, porque primero tendría que atravesar la membrana. Entonces, la penicilina es más efectiva sobre las positivas que las negativas.
Y la última diferencia sería las proteínas presentes en la pared y en la membrana. Las positivas tienen una lipoproteína. Esa lipoproteína se llama ácido teitoico. Atraviesa primero la pared y luego la membrana, mientras que las negativas tienen una proteína gigante llamada porina que atraviesa la membrana, luego la pared y luego la otra membrana. Si es una lipoproteína, entonces dejará entrar, dejará salir fluidos que estén relacionados con los lípidos y proteínas. La porina es una proteína 100%, por lo tanto dejará entrar, dejará salir fluidos que tengan que ver con aminoácidos, péptidos, polipéptidos, ¿no? Muy bien, ya está. Ya terminé con las bacterias. Ya terminamos con las bacterias. Ahora sí vamos con el reino protista. Espero que te haya servido. En especial para aquellos que no han llevado célula, ¿no? Bien, vamos con el reino protista. ¿Quiénes conforman el reino protista? Lo conforman las algas y las bacterias y los protozoarios, perdón. Las algas son pluri y uni, mientras que los protozoos son uni nada más. ¿Ah? Ambos son eucariotas, uniprotosos, uniplurialgas. Las algas son autótrofos, mientras que los protozoarios son heterótrofos. En el caso de las algas pueden vivir en agua dulce, en agua salada. En el caso de los protozoarios viven en líquidos corporales de otros organismos. Por ejemplo, pueden estar en tu saliva, por ejemplo, pueden estar en el agua potable, pueden estar en el agua con cloro. Muy bien. Primero vamos a empezar con los protozoarios. Ya te dije, la palabra proto viene de primer, ¿sí o no? Animal. Me dice que su nutrición, bueno, más que su nutrición, me dice que son heterótrofos saprofitos. ¿Qué significa eso? Bueno, que ellos van a descomponer la materia orgánica por fuera y luego la van a absorber. El término sapro viene de absorción. Te lo explico, mira. Es casi parecido a lo que hacen los hongos. Aquí está el protozoario y aquí está el alimento. Ellos tienen que liberar enzimas, y esas enzimas, ¿qué hacen? Descomponen por completo el alimento. Ahora que el alimento está en pequeños trozos, lo absorben. Sapro, absorción. Biótico, materia orgánica. Absorben partículas orgánicas líquidas. Profesor, ¿pero eso solamente son con el alimento que nosotros consumimos o está relacionado también con nuestros órganos? Con tus órganos, porque se alimenta de células también, se alimenta de bacterias, se alimenta de líquidos. Cuentan con vacuolas. Bueno, las vacuolas son organelas presentes en la célula. En el caso de los protozoarios, sus vacuolas son digestivas. Son los que toman el alimento que ya ha sido degradado y lo convierten en energía. Mientras que las vacuolas contráctiles tienen que ver con su desplazamiento. La reproducción de ellos es netamente asexual, no hay gametos, no hay macho-hembra, ¿ya? Por bipartición, o sea, se reproducen igual que las bacterias. A excepción de un grupo que utiliza esporas. ¿Qué son las esporas? Células también. Algunos pueden provocar enfermedades, otros no. Enfermedades, otros no. Ahora, para poder clasificarlos, es muy fácil. Alguien que me diga, para poder clasificar a los protozoarios, ¿en qué nos tenemos que basar únicamente? Para poder clasificarlos, netamente nos vamos a centrar, muy bien, caballero, nos vamos a centrar en su órgano locomotor. Es decir, estos protozoarios tienen que tener un órgano o un apéndice locomotor que les permita desplazarse, ¿no? Por ejemplo, esta ameba. ¿Qué hace esta ameba?
Bueno, esta me va a hacer lo mismo que tú hacías por ella. Se arrastra. ¿Mm? Pero hay algunos protozoarios que tienen su propio órgano locomotor. Hay otros que no. A ver, ¿cuántos tipos de protozoarios o grupos hay? 4. Tenemos los flagelados, tenemos los ciliados, rizópodos y esporozoarios. A ver, aquí lo vemos. Los ciliados. Los ciliados cuentan con esos pelitos. ¿Ves esos pelitos? Son cilios, ¿no? Esos cilios, junto a la vacuola contráctil, ejercen movimiento. Los flagelados, ¿no? Tienen esas colitas, ¿no? Esas colitas ejercen, junto con su vacuola contráctil, ejercen movimiento. ¿Ya? Locomoción. Los rizópodos. Aquí están los rizópodos, mira. Rizópodos. Esos rizópodos no tienen un aparato locomotor, pero se crean uno. ¿Cómo es que se crean uno? Bueno, utilizando una parte de su membrana y su citoplasma. ¿A eso cómo se llama? Pseudópodos. Pseudo, falso. Podo, pie. ¿También utilizan su vacuola contráctil para desplazarse? Sí. Los esporozoarios no tienen aparato locomotor, no tienen. La única forma que tienen para desplazarse es a través de su vector. ¿Qué es un vector? Un insecto o un animal que lo transporta. ¿Correcto? Entonces, flagelados, flagelos, ciliados, cilios, rizópodos, pseudópodos, esporozoarios, no se desplazan. Muy bien. Rápidamente veamos a los arcordinos. ¿Has escuchado hablar de la ameba, no? La ameba come cerebros. ¿Qué tal nombre le han puesto? Bueno, la ameba o la entamoeba histólica pertenece a los arcordinos. Los arcordinos se caracterizan porque no tienen un aparato locomotor definido, sino que tienen que crearse uno. Ese aparato locomotor que se crean es el pseudópodo, ¿no? Mira, crean un pie falso a partir de su membrana y citoplasma. Obviamente tiene un núcleo. Dentro del núcleo está su ADN. Ahí está. La vacuola contráctil que participa en la locomoción y la vacuola alimenticia que toma directamente el alimento que ha sido absorbido por fuera para convertirlo en energía. Y su membrana, ¿no? Bueno, su membrana se divide en dos, ectoplasma y endoplasma. Endoplasma es la cara interna de la membrana, ectoplasma es la cara externa de la membrana, nada más. ¿Cómo es su desplazamiento? Así. Ahí claramente se puede ver el pseudópodo, claramente. Bueno, aquí tenemos muchos protozoarios, pero el más conocido es la ameba. Su nombre científico, Entamoeba histólica. Una de las enfermedades más conocidas que produce este animal, bueno, primer animal, ¿no? Este protozoario es la meningitis amebiana. Mira, no, los arcordinos tienen dos estados. Tienen un estado quiste y un estado trofozoito. ¿Ya? Estado quiste y estado trofozoito. Aquí me dice forma infectante. A ver, veamos. ¿Cuál es la forma infectante de la ameba? El estado quiste puede ser. El estado trofozoito, no. Es el estado quiste, ¿ya? El estado quiste o huevo es la forma infectante. Quiste maduro, ¿ya? Este huevo, llamado quiste también, cuando entra a tu cuerpo, cuando es ingerido, mira, va a ir a diferentes partes del cuerpo, diferentes. Va a los pulmones, va al hígado, va al estómago, va al intestino. Allí se va a reproducir. ¿A qué? A trofozoitos. ¿Ya? Trofozoitos. Y los trofozoitos son la forma diagnóstica. Es decir, a ti en un examen de sangre te pueden determinar amebiasis de cualquier tipo, de acuerdo a la cantidad o a la aparición de trofozoitos. Los quistes no, porque los quistes no los puedes ver.
Tampoco puedes ver los trofozoitos, pero los quistes en la sangre no se ven. Difícil. Los trofozoitos sí. ¿Ya? Por ejemplo, hay amebiasis cerebral, eso se llama meningitis amebiana. Hay amebiasis pulmonar, hay amebiasis hepática, hay amebiasis gástrica, hay amebiasis intestinal. Cuando es intestinal, si no me equivoco, se llama disenteria. Disenteria, diarrea. Inflama las paredes del intestino grueso y delgado, ¿no? Provocando que no haya reabsorción de agua. Por eso es que todo el día vas a estar eliminando ellos en forma líquida. Aparte, esa ameba daña tanto la pared del estómago que los músculos del recto y el ano se desprenden. Ya no vas a ejercer control sobre esos músculos del recto y el ano. Siendo más claro, se va a romper los músculos y tú no vas a controlar, no vas a poder controlar la salida o la salida. Entonces tienes que estar todo el día en el baño, ¿no? Aparte, como se ha desgarrado un músculo, se pierde gran cantidad de agua, por eso es que la persona suda. Deshidratación. Y la meningitis abebiana es cuando ataca las capas del cerebro llamado meninge, las inflama. Pues. Meningitis, faringitis, itis, inflamación. Los ciliados tienen cilios, ¿no? Mira, esos pelitos, cilios para desplazarse. Tú, en la tráquea, tienes pelitos llamados cilios. En la nariz, tienes pelitos, pero no se llaman cilios, se llaman vibricias. Y esas vibricias junto al moco son importantes para atrapar las bacterias. Pero en los protozoarios, estos cilios les sirven para dos cosas. Primero, para desplazarse junto a las vacuolas contráctiles y para generar este conducto llamado citostoma, que es una especie de boca. Pero no es una boca, es un conducto de entrada. Por aquí se van a alimentar de bacterias, de otros protozoarios, de materiales orgánicos pequeñísimos. Entonces, cilios para desplazarse, la vacuola contráctil para ejercer presión. La vacuola alimenticia que a través del citostoma va a tomar los alimentos para convertirlo en energía. Tiene doble núcleo, un micronúcleo y un macro. Ambos contienen información genética. ¿Ya? Listo. De todo este grupo de protozoarios, solamente hay uno que es patógeno. Uno nada más. Pero aquellos que no son patógenos también son importantes mencionarlos, como por ejemplo el paramecio. El paramecio está en agua estancada, está en el agua potable, también puede estar en tu boca, pero no te hace ningún tipo de daño porque su alimentación es otra. Ese paramecio en tu boca se alimenta de las bacterias que te producen, pues la caries, ¿no? O también se alimenta de esas bacterias que tú ingieres al momento de enjuagarte la boca. Tú te enjuagas con agua del caño, ¿no? Entonces ahí entran bacterias. Y esas bacterias no te hacen daño porque estos protozoarios presentes en tu boca también van a atacarlos, ¿no? Claro que también tienes otras bacterias en la boca que también te defienden. Eso se llama bacteria de la flora intestinal. Pero el único protozoario que es patógeno de este grupo es el Balantidium coli. Mira, el Balantidium coli también tiene dos formas. Tiene una forma quiste, un estado trofozoito. ¿Cuál es la forma infectante? La forma infectante es el quiste. La forma trofozoito lo adquieren después de la reproducción, pero no es una forma infectante. ¿Ya? ¿A dónde va? El Balantidium coli va al intestino, pues. Úlceras intestinales, las inflama, provoca diarrea, estreñimiento, heces con sangre, ¿correcto? Esta balantardiasis te dice que es patógeno porque parasita cerdos, jabalíes, ratas, monos, caballos, vacas, y nosotros podríamos tener contacto con ellos a través de sus heces. Muy bien. Esa es la úlcera intestinal, ¿no? Ese es el protozoario. Muy bien, sigamos.
con el siguiente grupo. El siguiente grupo serían los mastigóforos o flagelados. ¿Qué utilizan para desplazarse? Flagelo. Aquí están los flagelos. Para su desplazamiento, ¿no? Ellos, en vez de vacuola digestiva, van a tener aparato de Golgi. En vez de vacuola contráctil, van a tener mitocondrias. Las mitocondrias ya se conectan directamente con el flagelo. Obviamente tienen su núcleo con su ADN adentro, ¿no? Ya tienen retículo endoplasmático liso, rugoso, ya tienen ribosomas también, mira. ¿Ves? Y la membrana ondulante. Esta membrana ondulante es la que dirige el control de los flagelos, dirige el movimiento de los flagelos. Él le da la fuerza, pero él dirige los movimientos de los flagelos. Igual, estos protozoarios también tienen varios estados. No solamente tienen estado quiste, tienen un estado trimastigote, amastigote, por ejemplo. Bueno, pero eso no es lo importante. Mira, la mayoría de estos protozoarios es transportado por un vector. Y eso quiero que me entiendas muy bien porque van a haber preguntas relacionadas a temas como enfermedades, a reino animalia, y de repente te confundes. Un vector es un animal. Un vector es un animal que transporta patógenos. Este vector puede ser mecánico y puede ser biológico. Por ejemplo, ¿por qué se dice vector mecánico? Bueno, porque solamente transporta de manera inespecífica el patógeno. El mecánico es inespecífico. El biológico es específico. Específico. El mecánico no pica. El mecánico no pica. El biológico pica. Por ejemplo, muy bien, Carlos, las moscas. Las moscas, muy bien, Pamela, la mosca es un vector mecánico, ¿no? La mosca se para en la basura, se para en las heces y en sus patitas indirectamente recoge los huevos de la tenia llamada cisticercos, recoge las bacterias Salmonella typhi, la bacteria Escherichia coli, la bacteria Vibrio cholerae, y esa mosca se para en cualquier parte, en tu cepillo, en tu toalla, en tu cubierto, en tu comida, en tu ropa. Y no es que lo deja ahí, sino que al posarse en esos objetos, sus patitas se tienen contacto con, con esos objetos y ahí se quedan pues, los patógenos. ¿Ves? Por eso te digo que es inespecífico y no te pica. ¿No? O sea que un mecánico no es un vector directo, ¿no? Es indirecto, ¿no? Biológico. Por ejemplo, la chirimacha, poniendo este ejemplo, ¿no? La chirimacha. La chirimacha también se le conoce como a este animalito que odia a tu amiga. Profesor, ¿por qué es un animalito que odia a mi amiga? Bueno, porque se le llama el chinche potón. Esta chirimacha o chinche potón te pica. Luego de picarte, defeca. Tú te rascas, jalas las heces a la herida. Y en las heces, este protozoario llamado tripanosoma ya no es más tripanosoma, porque el tripanosoma dentro de la chirimacha se ha convertido en trimastigote. El tripanosoma dentro de la chirimacha se convirtió en trimastigote. Y ese trimastigote entra por tu herida, se pasea por tus vasos sanguíneos, entra a tus glóbulos rojos y llega al hígado. En el hígado se convierte a mastigote. En las células del hígado llamado hepatocitos se convierten a mastigote. Y esos amastigotes son los que te producen la enfermedad llamada mal de Chagas. En pocas palabras, un vector biológico permite que el patógeno se reproduzca dentro del vector y culmine su ciclo dentro del huésped definitivo, que es el humano. Mientras que un vector mecánico solamente transporta el patógeno y listo. Y lo deja en cualquier parte, por eso es inespecífico. ¿Te quedó claro, no?
¿Te ha quedado claro eso? Otro ejemplo, la Giardia lambia lo transporta el caracol, pero profe, el caracol no me pica. Exacto, pero el caracol, ¿dónde defeca? En los ríos, defeca en lagos. ¿De dónde viene el agua potable? Defeca en los frutos, en los vegetales. Cuando tú comes la manzana sin lavarla, la naranja la pelas con la boca sin lavarla, ¿Mm? Puedes ingerir ahí el huevo, ¿no? El quiste. Cuenta. ¿Qué enfermedad te da la diardiasis? Diarrea. El Trypanosoma gambiense, muy parecido a este. Lo transporta la mosca tsetse, es una mosca africana. Esa mosca sí te pica y te muerde encima, te deja una herida grande, pero solamente es en África. ¿Ya? ¿Qué enfermedad te causa? El mal del sueño, ¿no? ¿Qué hace que la glándula pineal, que está encima del hipotálamo, libere mucha hormona llamada melatonina, ¿no? Que es una hormona que regula el ciclo circadiano? Hace que te duermas, pero a su vez hace que los órganos trabajen al 50-40%, lo cual podría provocarte un infarto, un paro cardiorrespiratorio, una descompensación severa. La leishmania, igualito también, ¿no? Son muy parecidos el Trypanosoma cruzi, el gambiense, la leishmania, muy parecido. Este Trypanosoma, o esta leishmania, perdón, puede ser peruvians, puede ser brasilians. ¿Por qué? Bueno, porque está en el Amazonas. Pero ambos son transportados por el mismo insecto llamado titira. Esa titira igual hace lo mismo, te pica, defeca, te rascas. Y esta leishmania dentro de la titira ya se reprodujo, ya cambió su forma. ¿Qué hace esa forma mutada de la leishmania? Entra por tus vasos sanguíneos, va a tu piel y en tu piel te genera una enfermedad llamada UTA o también llamada leishmaniasis, que es un tipo de gangrena. Y por último tenemos el trichonoma, el cual no es transportado por ningún vector, pero lo encontramos en los lugares donde hay demasiada suciedad, como por ejemplo en los genitales. Una persona que no se asea muy bien esas partes, de hecho que tienes en los baños públicos, por ejemplo. ¿Qué enfermedad me provoca? La candidiasis, la infección vaginal. A las mujeres la podría volver estériles, a las mujeres. Muy bien, vamos con el último grupo de protozoarios. Aquí tenemos a los esporozoarios. Ellos no tienen un aparato locomotor definido, pero se caracterizan porque son los únicos que se reproducen por esporas. Aquí está. Ellos, mira, ellos ya son un poquito más completos. Ellos tienen su propio aparato de Golgi, tienen vacuolas alimenticias, ¿no? En su núcleo gigante, acosadito tienen retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, ¿no? Tienen una membrana, tienen un conducto de entrada, ¿correcto? Pero no se desplazan. No se desplazan. La única forma que tienen de desplazarse es a través del vector que lo transporta, nada más. Profesor, ¿y quiénes son sus vectores? Bueno, por ejemplo, tenemos al Plasmodium. El Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Ambos son transportados por un tipo de zancudo que pertenece al grupo Anopheles, pero es el zancudo hembra, no el macho. ¿Y por qué me pica la hembra y no el macho? Porque el macho es polinizador, en cambio la hembra es hematófaga. Profe, no me digas que es el mismo mecanismo que aquí, te pica, defeca, sí, el mismo. En este caso, cuando el plasmodium entra por los vasos sanguíneos, ¿a dónde va? Al hígado, a las células del hígado. ¿Y qué genera? Malariopaludismo. También tenemos al Toxoplasma gondii, que es transportado por el gato. El gato es el vector reservorio. Pero el gato, ¿cómo obtiene a este toxoplasma? Por la carne de ellos. ¿Ya? Pero, profe, en mi casa yo no tengo granja. Está bien, no tienes granja. Pero estos gatos también podrían tener ese vector. Porque los gatos salen a la calle, ¿no? Van a la casa del vecino. Y si tu vecino, por ejemplo, tiene una vaquita, o de repente está comiendo carne de cerdo, o de repente ha botado carne de cerdo a la basura, puede ingerir, ¿no? Toxoplasma.
Y si el gato defeca, la rata también, mira, si la rata defeca. ¿Mm? O si tú comes una carne cruda o mal cocida de ellos, también puedes ingerir los huevos. En una persona normal, sana, no le afecta tanto. Pero si la mujer está gestando, podría matar al bebé, ¿no? Porque ese protozoario se caracteriza por atacar directamente el cordón umbilical. Entonces impediría que los nutrientes vayan directamente a la mamá y se generaría un pequeño aborto. Muy bien. Eso es en el caso de los protozoarios. Ya acabé con ellos. Ahora vamos a ver a las algas, muchachos. Algas. A ver, algas. Características. Me dice que las algas tienen nutrición autótrofa fotosintética. Forman su propio alimento. Pero hay una alga que es mixtótrofa, o sea que aparte de hacer fotosíntesis, también descompone el alimento. Y esto es fácil. Mira, esto es muy fácil, muchachos. Para poder clasificar a las algas, utilizamos 3 criterios. El primer criterio es según su pigmento fotosintético. Según este pigmento fotosintético, vamos a decir de qué color es. Por ejemplo, todos tienen clorofila, todos. Pero si solamente tienen clorofila, son verdes. Si aparte de clorofila tienen abundante caroteno, son rojos. Si aparte de clorofila tienen abundante xantófila, son amarillos, pardos, dorados. Si aparte de clorofila tienen ficobilina o ficoritrina, azules. ¿Ya? Esos son pigmentos fotosintéticos. El segundo criterio es según el polisacárido presente en su pared celular. Por ejemplo, ¿cuál es el polisacárido principal? La celulosa, ¿no? Pero aparte de celulosa, también pueden tener sílice. Aparte de celulosa, también pueden tener alginato. Aparte de celulosa, también pueden tener agar-agar. Agar-agar. Y también tenemos según su organización celular. Es decir, si son iba a decir si son San Marcos, no. Si son uni y si son pluri. ¿Correcto? Entonces, esto va a ser muy importante ya que nos va a ayudar a resumir bastante lo que es las algas. Bien, recuerda que para poder clasificar a las algas hay un taxón importante, ¿no? ¿Cuál es? Filum o división. División, ¿no? Entonces empecemos por la división Euglonofitas. En la división Euglonofitas tenemos a una alga que lo representa. ¿Cuál es esa alga? La Euglena. ¿De qué color es la Euglena? Verde. ¿Y por qué es verde? Porque solamente tiene clorofila. ¿Correcto? Ahora, aquí puedo ver la Euglena. La Euglena es verde, también es unicelular y tiene flagelos, o sea que se desplaza. Pero aparte, tampoco tiene pared celular. No tiene pared celular. Y también es mixtótrofo, o sea que realiza la nutrición autótrofa y heterótrofa a la vez. ¿Correcto? Aparte te dice que tiene otro órgano fotorreceptor aparte del cloroplasto. El cloroplasto es uno, ¿no? Porque tiene fotosistemas y ahí reciben la luz. Pero aparte también tiene un estigma o mancha ocular, que es un segundo órgano fotorreceptor. La eulena es una de las pocas algas que, a pesar de no tener pared celular, la fotosíntesis que libera es muy efectiva, es oxigénica totalmente. Ella es, del grupo de las algas, es la que más libera oxígeno. Gracias a que tiene 2 órganos fotorreceptores. Las pirrofitas. Las pirrofitas son las algas
pardas amarillas. Aquí tenemos a una alga que lo representa, que es el Ceratium. Ceratium. El Ceratium es uni. El Peridinidium y Noctiluca son pluri. ¿A qué se debe el color pardo amarillo? Se debe a la clorofila A y a la clorofila C. Profe, pero ¿no me ha dicho que clorofila netamente es verde? Sí, pero A y B. La clorofila C ya es parda. C es pardo. Unipluri. Pared celular solamente con celulosa, ¿ves? Dinoflagelados, aquí solamente hay un flagelo, mientras que acá tienen dos o más. Y ellos son responsables de un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo en Europa, en las playas, los cuales se llama la marea roja. Vamos con el siguiente grupo. Aquí tenemos a las crisofitas. Crisofitas. Las crisofitas son las algas pardas doradas. Pardas doradas. El alga que los representa es las diatomeas. Diatomeas. Todas son uni. Todas son uni. Solamente que les gusta andar en colonias. Juntas. Pero son uni todas, ¿ah? ¿A qué se debe el color? El color se debe a que aparte de clorofila, tienen xantófila. Xantófila es amarillo, pardo, dorado. Tienen harta concentración de xantófila, pero ves que también pueden ser verdes, ¿no? Mira, clorofila, poquito. Pero no tienen casi nada de caroteno, caroteno es rojo. Unicelulares, ellos en su pared celular, aparte de celulosa, tienen sílice. Profesor, he escuchado que la sílice se utiliza como preservante. Claro, en los atunes, en las conservas. ¿Cómo es que duran mucho tiempo? Vamos con las clorofitas. Estas quizás son las algas más importantes. ¿Por qué? Porque de estas algas vienen las plantas. Son las primeras algas en independizarse del medio acuático para empezar a colonizar la superficie terrestre. Por ejemplo, aquí tenemos muchas algas que son conocidas. El Volvox sp unicelular, la ulva o la lechuga de mar pluricelular, la acetabularia pluricelular y la espirogira unicelular. Pero te das cuenta que todos son verdes, ¿no? Todos son verdes. Entonces, este color verdoso, gracias a qué? El pigmento es clorofila. Como te dije, son unipluri. ¿Ellos tienen pared celular con celulosa? Sí, solamente con celulosa. ¿Ellos son las algas más abundantes? Sí. ¿Son los ancestros de las plantas? Sí. ¿Inician la cadena alimenticia en el agua? Sí. Muy bien. Sigamos con el siguiente grupo de algas. En el siguiente grupo de algas tenemos a las feofitas o faeofitas, también se le llama. Aquí tenemos al fucus o sargazo, que es el alga que lo representa. Ya son algas gigantes, muy, pero muy grandes, que miden más de 50 metros. Las demás no son muy conocidas. Pero mira su color. Su color es pardo nada más. Quizás un poquito pardo amarillo, pero básicamente es pardo nada más. ¿Y a qué se debe ese color, esa textura? A que tienen clorofila, baja concentración, caroteno rojo, baja concentración, ficobilina azul y xantófila.
son gigantes, obviamente pluri. Pared celular con celulosa y alginato. El alginato también es un preservante natural. El alginato también es un colorante natural. La Coca-Cola, por ejemplo, la Inca-Cola, adquiere su dulzura, ¿no? Su sabor de alginato. El alginato también se utiliza como medicamento para eh, anestésicos. Anestésicos. ¿Tú sabías que los pobladores de la selva, del Amazonas, por ejemplo, esos que viven en estas culturas aborígenes, como no utilizan pastillas, nada, cuando tienen un dolor, ellos agarran esa alga, la mastican. No se lo comen, lo mastican nada más, hasta diluirla. Y se lo aplican, pues, ¿no? Como crema, ¿no? En la muela, en algún músculo donde tengan, porque también es un analgésico. Muy bien. Por último tenemos las rodofitas. Son las únicas algas comestibles para el humano. Rodo, viene de rojo. ¿A qué se debe el color rojo? Al caroteno. ¿Pero qué alga los representa? El yuyo, la gillartina. El yuyo es la alga principal. Color rojo, básicamente por el caroteno, ¿no? Por el caroteno. Pero también son verdes, quiere decir que tiene un poquito de clorofila. Y también son azules, ficobilina o ficolitrina, que es lo mismo. Pluricelulares también son grandes, obviamente. Aparte de celulosa, su pared celular tiene agar-agar. Y el agar-agar también es un colorante, un preservante natural. También lo utilizan para la elaboración de esteras, eh, melamina también. Muy bien, eso sería en el caso de las algas, los protozoarios. Ahora vamos a hablar de los hongos, entonces. Reino fungi, características, hongos verdaderos. ¿Por qué se le llama hongos verdaderos? Bueno, porque se pueden reproducir, porque la gran mayoría tiene reproducción sexual. También se les llama eumicotas. Son eucariotas. Pero los hongos pueden ser uni y pueden ser pluri. ¿Cuáles son más abundantes? Los uni. Ya, los uni son los más abundantes. Más. Digestión. La digestión de ellos es igual que de los protozoarios, o sea, es saprofita, es extracelular. ¿Qué significa eso? Que los alimentos se van a digerir, se van a oxidar o romper por fuera. Para eso liberan enzimas. Una vez oxidada, una vez degradada el alimento, la absorbe. Saproabsorción. Digestión externa de sus alimentos secretando enzimas y que absorben luego las moléculas disueltas resultantes de la digestión. ¿No? Muy bien. La reproducción de ellos. Mira, su reproducción puede ser sexual y puede ser asexual. Cuando es sexual, lo hacen a través de esporas. Cuando es sexual. Esporas masculinas, esporas femeninas. Cuando es asexual, lo hacen a través de conidios. Los conidios son pequeños tabiques, ¿no? Pequeños tallitos que se forman y que contienen gametos. Y que forman directamente el hongo, ¿ya? Entonces aquí, mira, se liberan las esporas y estas esporas van a ir juntándose para formar hifas. Eso es justo lo que te voy a decir también, hifas. Las hifas son células específicas de los hongos. Esas hifas forman micelios, forman tabiques. Nutrición. Los hongos tienen, por ejemplo, nutrición saprofita. O sea, su digestión es extracelular, absorben, ¿no? Depredador, descomponedores.
Descomponen materia orgánica, descomponen materia inorgánica. Parásitos, sí, hay algunos que son patógenos, ¿no? Provocan enfermedades, se meten en la piel, en los órganos. El hongo del pie de atleta, por ejemplo. Simbiontes, hay hongos que trabajan de la mano con otros seres vivos. Las micorrizas es la asociación que hay entre las raíces de las plantas con las raíces de los hongos. Los líquenes es la asociación que hay entre los hongos y las algas, ¿no? ¿Qué intercambian? Materia orgánica, sales, agua. Hifas, ya, esto quiero que entiendas. Mira, hay dos tipos de hifas. Las hifas pueden ser septadas y pueden ser cenocíticas. ¿Cuándo se le llama hifas septadas? Cuando las células, estas hifas, se separan a través de las paredes celulares. Mira, por eso se llaman tabicadas, septadas o tabicadas. Pero las que son cenocíticas, no. Todas se juntan las hifas y forman pliegues largos. ¿Ya? Entonces me dice, las hifas es un filamento fúngico que se origina a partir de las esporas, correcto. Esas estructuras consisten en una red de células alargadas y cilíndricas envueltas por una pared celular compuesta de quitina. Mira, aquí se van a dividir en diferentes células, ¿no? Aquí todas se juntan formando una célula grande, ¿no? Alargada, las cuales conforman los cuerpos fructíferos de los hongos macroscópicos, grandes. Claro, si estoy hablando de un hongo unicelular, pues no va a tener muchas hifas, solamente tendrá una hifa, ¿no? Y hongos unicelulares o pluri. Los pluris tienen pocas hifas. Si ves un hongo uni con muchas hifas, es porque andan en colonias, simplemente. O nosotros tenemos, bueno, nosotros no, perdón, los hongos tienen hifas. ¿Qué son hifas? Células que forman el cuerpo del hongo. ¿Cómo se forman estas hifas? A partir de las esporas. ¿Correcto? Hay hifas septadas o tabicadas e hifas cenocíticas. Importancia de los hongos. Son descomponedores, son detritos, se alimentan de materia orgánica en descomposición o de materia inorgánica. Industrial, la cerveza, pues no, la levadura, el hongo, la Saccharomyces cerevisiae. Farmacológica, el hongo Penicillium. Farmacológica, a ver, médica, patógenos, ¿no? Hay hongos que producen enfermedades. Mira, esta es la acción de la penicilina. En tu mano izquierda, la penicilina está actuando sobre las bacterias. Las va destruyendo. Es el objetivo de la penicilina. Destruir la pared y evitar que las bacterias vuelvan a formar su pared. Hábitat. Son cosmopolitas. ¿Eso qué quiere decir? Que se adaptan a cualquier tipo de ambiente. Pero, por ejemplo, los que son parásitos, los que están pegados a la piel, a los tejidos, a los órganos, ellos necesitan de un ambiente húmedo. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú juegas deporte y no te sacas la media para nada? Y la media está húmeda y la media lo utilizas de zapatilla en zapatilla, te salen hongos ya. ¿Y por qué te han salido? Primero, porque no entra oxígeno y segundo, porque hay humedad. Esos son los hongos parásitos. En cambio, los hongos que están asociados a otros seres vivos, como por ejemplo plantas, algas, ellos sí se adaptan a cualquier ambiente. Simbiosis. Bueno, te dije que en simbiosis se asocian con otros seres vivos, ¿no? La micorriza es la asociación que hay entre las raíces de los árboles con los hongos. Intercambian materia orgánica. Él le da materia orgánica y él le devuelve la inorgánica. Aparte intercambian agua, sales, minerales. Y esos son los líquenes. La asociación entre los hongos y las algas. ¿Qué hacen? Igual, intercambian materia. Intercambian materia. Bien, la clasificación de los hongos. Esto quizás es una de las cosas que no solamente
solamente a los profesores, sino que a los alumnos les cuesta entender porque hay muchos tipos de clasificación de los hongos, muchos, muchos. Pero solamente vamos a ver 4, ¿ya? Los ficomicetos o cigomicetos. Ellos son unicelulares, uni. Ejemplos, el moho del pan. Ellos son parásitos de frutos y plantas. Moho del pan. Ellos se reproducen por cigoesporas y por esporangiosporas, de manera sexual y asexual. Los ascomicetos, los ascomicetos son unipluri. Uni, la levadura. Pluri, las trufas. Ellos forman ascas, así, como la trufa. Ascas. Ellos se reproducen por ascosporas, tanto los uni como pluri. Los basiomicetos, aquí tenemos el Agaricus campestre, el champiñón, tenemos las setas, tenemos los carbones, las soyas. Ellos se reproducen por basidiosporas, esporas también. Cigoesporas, esporangiosporas, ascosporas, basidiosporas. Son pluri, ¿no? Comestibles en algunos. Aquí también están los hongos alucinógenos. Y por último tenemos a los deuteromicetos, que son los honguitos diferentes, los imperfectos, porque no tienen una reproducción sexual. Su reproducción es netamente asexual, pero varía. Aquí tenemos, por ejemplo, la penicilina, el hongo de la penicilina, tenemos el hongo del pie de atleta, tenemos el hongo Candida albicans. Muy bien, pero esa sería la clasificación actual o la clasificación más concreta, ¿no? Esta es la clasificación más concreta, más específica, y esta es la que académicamente se menciona. Estudiarla esta sí sería más amplia, ¿no? Tendríamos que tener 2 horas más, por lo menos. Bien, terminamos, jóvenes. Te dicto las claves. Apunta las claves, por favor, para terminar. 1, avión. 2, dedo. 3, casa. 4, dedo. 5, dedo. 6, dedo. 7, avión. 8, beso. 9, beso. 10, beso. 1, avión. 2, dedo. 3, casa. 4, dedo. 5, dedo. 6, dedo. 7, avión. 8, beso. 9, beso. Y 10, beso. 11, dedo. 12, avión. 13, beso. 14, casa. Y 15, beso. Muy bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, que tengan un bonito inicio de semana. Nos vemos el próximo martes, chicos. Un gusto. Hasta luego. Gracias, gracias. Nos vemos.